¿Qué pasa, Luis? Sigue. ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué me Pues, cuentas? a ver, pues estoy últimamente, macho, con unos dolores. Y yo creo que viene todo de estar en la oficina arriba. Estoy con la silla allí, yo creo que mal puesto. Y veo como que tengo problemas posturales. O sea, Sí. noto como dolores de espalda. Nunca me había dolido la lumbar y estoy con dolores de espalda. Y quiero... A ver, he pensado que a lo mejor si me esfuerzo mucho en pilates y tal, puedo hacer... ¿Cuáles son los ejercicios más chungos para hacer para ponerme fuerte y corregir esta postura? Sí. Mira, pues ejercicios chungos en el pilates vas a encontrar un montón, ¿no? Pero siempre, como siempre lo llevamos de la manera más progresiva, yo te voy a mostrar a lo mejor unas posturas que sería el objetivo a alcanzar, Vale. ¿vale? Y te voy diciendo a lo mejor cómo lo puedes ir haciendo en principio, ¿vale? Para poder llegar a esa postura. Ok, Porque ok. es verdad que luego a nivel postural en el pilates, luego tú dices, bueno, eso es una tontería, yo lo puedo hacer sin problema. Y luego te pones y te das cuenta de que no. Ya. ¿Ok? Bueno, pues venga, vamos para allá. Vale. Este ejercicio se llama el teaser. ¿Ok? Teaser. ¿Bien? Con este ejercicio vamos a trabajar mucho, pero una de las mejores formas de trabajar el core es este ejercicio. ¿Ok? Para este ejercicio lo podemos empezar desde sentado, lo podemos empezar desde la postura de cubito supino, tumbado boca arriba, ¿ok? Que sería más o menos empezar a hacer todo este recorrido, ¿vale? Y volver abajo, ¿ok? Esto sería como el ejercicio más avanzado, ¿ok? Que sería el objetivo a alcanzar, Vale. ¿bien? Pero como es complicado y a lo mejor te cuesta mantener esa postura, estar erguido, las piernas rectas, ¿ok? Esa flexibilidad, pues lo primero sería a lo mejor empezar por posturas un poco más sencillas, ¿ok? Como por ejemplo estirar la pierna, hacer el abdominal, ¿vale? Ir entrenando de esta manera todo lo que es el core, siempre retrayendo desde nuestro centro para hacer el abdominal. Lo puedes ir haciendo primero con una pierna, luego con la otra. Luego de que se vaya haciendo un poquito más fácil ese primer movimiento, lo puedes ir haciendo ahora con la pierna totalmente estirada desde el suelo, ¿ok? No hace falta, si te cuesta subir a sentarte, pues puedes ir haciendo el abdominal sencillo con la pierna recta, ¿vale? Con esa elevación de la pierna. Y de esa forma vas entrenando. Una vez que lo vas logrando, puedes hacerlo aquí con las piernas a flexión de 90 grados, estiras piernas y subes, ¿vale? Y de esa manera vas progresando poco a poco, que ya luego eventualmente puedes alcanzar esa postura del teaser, pues ya lo correcto sería hacerla y mantenerla por un periodo de tiempo 10-15 segundos para que tú trabajes de una muy buena manera, ¿ok? Y esto, como te digo, te va a ayudar al core. El core va a ayudar directamente a que tú puedas mantener mejor tu postura en la oficina y vamos, fenomenal. Te diría que otra de las posturas sería estando sentado con las piernas totalmente rectas hacia adelante, ¿vale? Que eso parece mentira, pero es un súper reto para alguien que no tenga una buena flexibilidad, una buena movilidad en caderas o en la espalda, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Postura a alcanzar, pues piernas abiertas, con los pies en flex, la espalda lo más recta posible, ¿bien? Y estiramos aquí, ¿vale? Desde aquí podemos hacer un ejercicio que se llama la sierra, que no es nada fácil. La sierra es girar hacia un lado, llevar el tronco hacia adelante y volver arriba, ¿ok? Giramos a un lado, empujamos adelante y volvemos, ¿ok? Para alcanzar esta postura, que sería el objetivo, pues empezamos. Si vemos que no podemos estar totalmente rectos en esta postura, ¿ok? Porque tenemos que hacer un buen trabajo de pelvis, un buen trabajo lumbar y un buen trabajo abdominal. ¿Ven? Lo primero que vamos a hacer es buscar un bloque o una manta o un cojín en el que nos podamos sentar. Esa manta de manera que nos eleve
la pelvis, tú puedas arquear o mantener tu espalda un poquito más recta, ¿vale? Y tus piernas rectas, ¿vale? Desde aquí puedes empezar a mover un poco los brazos hacia arriba, los brazos hacia afuera, ¿vale? Hacer una apertura de brazos. Esto te va a ir dando un poco esa fuerza de vida en el core para que tú puedas avanzar en tu ejercicio de la sierra. ¿Cómo puedes ir haciendo la sierra a un nivel un poco más principiante? Con las piernas rectas, juntas, ¿vale? Empujas hacia adelante, estira los brazos y vuelve, ¿ok? Lo haces al otro lado y vuelve, ¿vale? Poco a poco, que vayas alcanzando un poquito más hacia adelante, ya vas abriendo piernas, que luego lo vas haciendo más fácil con el cojín debajo. Y quieres ir avanzando, pues vas quitando, si son 2 mantas, vas quitando una manta y así sucesivamente hasta que ya lo puedas lograr en el suelo. Son ejercicios que exigen y demandan de mucha flexibilidad, de mucha fuerza. Recuerden que para conseguir flexibilidad necesitan fuerza muscular, ¿okay? Recuerden que hemos hecho algún otro vídeo en el que hablamos sobre la flexibilidad y la elasticidad, que son cosas totalmente diferente. Oye, Luis, una cosa, ¿algún ejercicio para fortalecer la lumbar, ya que paso tanto tiempo sentado y es lo que realmente me duele, porque no tengo dolores en las zonas altas, pero sí que me duele la lumbar? ¿Algún ejercicio? Claro que sí. Mira, Miguel, como veníamos mostrando en los ejercicios anteriores, ¿vale? Te voy a mostrar el ejercicio a alcanzar eventualmente, cómo lo podemos ir logrando, ¿okay? El ejercicio a alcanzar sería, en inglés se llama dive o diving, ¿vale? Que sería como tirarse de cabeza en el agua, ¿vale? El ejercicio es curiosísimo, ¿no? Pero sería empezar con nuestras manos apoyadas adelante de nuestros hombros, la espalda arqueada hacia atrás, las piernas en el suelo, ¿vale? Y de aquí sería soltar de golpe las manos, estirar los brazos, ¿bien? Y hacer como un pequeño balanceo, ¿vale? Lo hago otra vez, suelto y apoyo, ¿vale? Suelto y apoyo. ¿Bien? Esto que parece un ejercicio que parece sencillo. Una super chorrada, ¿no? Sí. Parece una tontería, pero como dije en los ejercicios anteriores, conlleva de un cierto entrenamiento, ¿ok? ¿Cómo lo podemos ir logrando? Haciendo posturas tumbadas boca abajo, ¿ok? Desde aquí empezar a levantar pierna, extender pierna recta hacia arriba, luego la contraria, lo podemos ir haciendo con ambas. Puedo empezar a hacer movimientos cruzados, pierna y brazo, ¿ok? De esta manera, siempre apretando el glúteo para sujetar bien la espalda y no tener ningún tipo de problemas, ¿vale? Lo podemos hacer con ambas piernas y ambos brazos, ¿ok? Este ejercicio se llama la natación, ¿vale? Aquí podemos hacer brazadas pequeñitas y patadas pequeñas, ¿vale? Luego se puede trabajar en posición de esfinge, ¿ok? Podemos hacer un poquito de flexiones de rodillas, ¿vale? De patadas ahí en las piernas, ¿vale? Para ir logrando un poco todo lo que es el tema postural, ¿ok? Y eventualmente poder hacer el ejercicio de tirarnos en el agua, ¿ok? Así que bueno, haciendo todas estas progresiones, eventualmente vas a ir logrando mejor postura a nivel de oficina, ¿vale? Para que ya no tengas tantos dolores en la espalda, tantos dolores a nivel de cintura, de caderas y todo eso, y puedas trabajar un poco más cómodo. Bien, así que... Ok, pues mira, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, chicos, que si queréis más vídeos, aquí tenéis a Luis, suscribiros al canal, ya estamos cerca de los 4000 y
dentro de poco subiremos un vídeo para el veranito, para esas mejores posturas que hay que hacer en verano, porque en verano a lo mejor con 3 tips para hacer 20 minutitos por las mañanas, ya que a lo mejor no vamos al gimnasio, no vamos, vamos a ponernos finos a comer, pues 3-4 cositas que hay que hacer por la mañana, que son los ejercicios clave, y con eso mantenernos más o menos el verano un poquito decentes. Nos vemos pronto. Gracias, Luis. Chao, chao. Chao.